Muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy 31 de julio del 2020 desde Medellín. El título de la enseñanza es Obedeciendo a Dios y su palabra. Como introducción a este tema mostraré unos versículos donde hay un patrón, un estándar de lo que es la obediencia con sus beneficios y lo que es la desobediencia con sus consecuencias. O sea, le mostraré en dos relatos, en A y B. En Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos las vidas enfrentadas de dos hombres. Uno, Adán, que por su desobediencia muchos fueron constituidos pecadores. Esto es una consecuencia catastrófica de desobedecer. Adán rechazó la voz de Dios, fue negligente. En la segunda parte, así también por la obediencia de Jesucristo se obtuvo un resultado admirable y beneficioso. Los muchos serán constituidos justos. Jesucristo escuchó con atención las palabras de Dios. Entonces vemos consecuencias de la desobediencia para muerte, muerte espiritual, y resultados de la obediencia para vida, vida eterna. Qué contraste, ¿no? Bueno, la palabra desobediencia es paracoe en este trozo de la Biblia. Es inatención. Yo desobedezco es porque no pongo atención, no paro oreja, por así decirlo. La palabra obediencia es upacoe, es escuchar con atención, es acatamiento o sumisión. Obediencia, obedecer, obediente. En resumen, la obediencia para vida eterna y la desobediencia para muerte espiritual. B. En Romanos 2, del 8 al 9a. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecen es la palabra apeito, y sino que obedecen es peito. Tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El no obedecen a peito es no creer, no es ser rebelde, es ser desobediente, contumaz. El obedecer es peito, persuadirse, confiar. Otro uso es sobornar, es buscar favor, es cobrar ánimo, es tener confianza, asegurar. Según Strong es convencer, ¿sí? O sea que el obedecer aquí es convencer, sea mediante argumentos verdaderos o falsos, ¿sí? Es ganar mediante palabras, es inducir a otro a que crea por medio de palabras, ¿sí? Lo que hacen las palabras, sea por el positivo o por el negativo. La palabra contender es eriteia, es contención, contiendas. Es la característica del desobediente porque se pone en oposición a Dios. Por ejemplo, en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro pero si tenéis celos amargos y contención, no os jantéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? O sea, ni los celos ni la contención son de un hijo de Dios. Sin embargo, la invitación de Dios es que nada hagáis por contienda o vanagloria. Ojo pues a las dos, ni por contienda ni por vanagloria. Eso es en Filipenses 2:3. El contexto de este Romanos es de este versículo tiene que ver con personas de un corazón endurecido, no arrepentido, que atesoran para sí mismo ira y enojo. Sin embargo, Dios hace una bella invitación al hombre para que lo aprecie, lo aproveche, porque las características mencionadas en Romanos 2:4 dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa palabra benigno es bueno, Dios es excelente, paciente además, y es longánime, largura de ánimo, ¿sí?
Esto es lo que nos guía al arrepentimiento, la bondad, la paciencia y la longanimidad, ¿sí? Fantástico, y el resultado se ve en el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. En el versículo 10 añade y paz a todo aquel que hace lo bueno, ¿sí? Esto es una porción de la Biblia y vemos como consecuencia la obediencia a la injusticia o desobediencia a la verdad. Ira, enojo, tribulación, angustia, ¿sí? Esto es vivir muertos en delitos y pecados. Y como resultado de obedecer a la verdad o perseverar en bien hacer, gloria, honra, inmortalidad y paz. Eso es vida eterna. Algo aquí para notar. No es cuestión de obedecer, puesto que estas personas obedecieron, sino más bien a qué o a quién obedecieron, ¿sí? Siempre vamos a estar confrontados con esta situación. ¿Vamos a obedecer a Dios y su palabra o a la injusticia? Dios nos da la alternativa y el privilegio de que lleguemos a estar plenamente convencidos, persuadidos de su palabra, para que por decisión propia y deliberada sigamos su consejo. Como creyentes tenemos el privilegio de escoger lo mejor. ¡Qué fantástico! Tenemos a la mano esa excelencia, ¿sí? Se obedece por sumisión a la autoridad, sí o sí, por ejemplo, en el ejército, ¿no? O se obedece por persuasión. A continuación vamos a ver, en toda esta enseñanza les resumo qué es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la causa o la razón por desobedecer? Y su antídoto, ¿no? ¿De dónde viene la falsa persuasión? Y también su antídoto. ¿Quién nos estorba para que no obedezcamos o seamos persuadidos por la verdad? ¿Y por qué? ¿Sí? Perdón. ¿Quién nos estorba para no obedecer o estar persuadidos a la verdad? También vamos a ver 6 ejemplos de en qué no confiar o a quién debemos obedecer y por qué. También vamos a ver 9 ejemplos de en qué confiar o en qué estar persuadidos. Bueno, entonces la palabra peito, obediencia, se deriva de la palabra pisteuo, tener fe. Peito y pisteu es confiar. Peito es la obediencia producida por pisteu. En otras palabras, la obediencia es el producto de nuestra creencia. Yo estoy creyendo algo, entonces tengo la acción correspondiente a esa creencia. Esta obediencia sugerida no es solamente la de sumisión a la autoridad, como Mateo 8 del 5 al 10, donde el centurión se intercede por su siervo que estaba enfermo ante Jesucristo, y este centurión le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad. O sea, no es solo esa autoridad, sino es por sumisión, ¿sí? Es por persuasión, perdón. Es porque uno está persuadido. La fe es del corazón, es invisible ante los hombres. La obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada. Cuando la persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón cree a Dios, ¿sí? Naturalmente es la persuasión de la verdad lo que resulta en fe. Es eso, la persuasión de la verdad. Como los resultados o las consecuencias son las que nos muestran en qué lugar de creencia o incredulidad está uno, y eso requiere tiempo. No necesitamos esperar para entonces percatarnos. Cada uno puede supervisar si su conducta lo está llevando a obedecer o a desobedecer a la verdad. Como por ejemplo, si lo que estoy pensando, lo que estoy confesando y la dirección en que me muevo, ¿sí? Cómo actúo, si las 3 están en línea y en armonía con la palabra, entonces estoy creyendo, estoy obedeciendo. Eso se ve en la vida sincronizada, en la Biblia me lo dice. Fantástico estudiar la vida sincronizada. Uno
a cuentagotas se calienta o a cuentagotas se enfría. Por eso es necesario el estar velando y mantenerse manso y humilde para dejarse guiar por el Padre y su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a ver la primera cosa. ¿Cuál es la razón o la causa de la desobediencia? En Hebreos 3 voy a leer del 12 al 13 y luego del 18 al 19. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa palabra incredulidad es apistía. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Dios espera que nos alentemos, nos exhortemos, nos animemos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nadie es inmune. Podemos llevar 80,000 años estudiando la Biblia y cualquiera puede caer. Por eso necesitamos velar y orar, ¿sí? Entonces dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que pasa con la incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy que para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 18-19. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron a Peiteo? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, apistía. Es importante ver esas palabras para uno entender cuál es el tema exacto, con precisión, ¿sí? Así que en los versículos entre el 7 y el 19 vemos una cantidad de consecuencias. De estas personas tuvieron consecuencias catastróficas debido a la dureza de su corazón, a la rebeldía y a la incredulidad, recibiendo inclusive hasta la muerte. Ustedes pueden verlo en Números 14 del 1 al 35. Bueno, a Peito a causa de apistía. El prefijo o la partícula a es negación. Ellos no tuvieron una creencia correcta y consecuentemente no estaban persuadidos para el bien. Por ello no obedecieron. Hay dos clases específicas de creencia incorrecta o incredulidad. Dos clases específicas: apistía y apeteía. ¿Qué es apistía? Se refiere a aquella gente que nunca ha oído o no han oído lo suficiente para creer, ¿sí? Nosotros no hemos oído lo suficiente de todos los temas de la vida, o sea que hay algunas áreas de nuestra vida en que hay poquita creencia o apistía más exactamente. Por eso tenemos que fortalecer todas nuestras áreas de nuestra vida. Ahí tenemos harto para ocuparnos, ¿cierto? Y la palabra apeteía se refiere a aquellos que han oído, pero rehúsan a creer lo que ellos han oído. En este caso, lo que causó la desobediencia, o sea, peito, fue la incredulidad, apistía. Un ejemplo: Romanos 4, 19 al 21, hablando de Abraham. Constantemente vamos allá. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. O sea, él estaba en apistía y fue trabajando con Dios al llegar a estar plenamente convencido. Eso es lo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida. Y todos los que amamos a Dios, ¿sí? Para que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En el interlineal dice: fue dotado de poder en la fe. Fue dotado de poder en la fe, lo importante que es la fe, estando completamente persuadido de que lo que ha prometido poderoso es también para hacerlo.
Ese es el interlineal. Bueno, entonces el beneficio no solo recibió la promesa, sino que le dio gloria a Dios y por su creencia nosotros hoy somos muy bendecidos. En Romanos 4 el antídoto sobre la incredulidad pistia es A, deshacerse de dudas, ¿sí? B, el fortalecerse en fe, dando gloria a Dios al punto de estar plenamente persuadidos, convencidos de la fidelidad de Dios y la capacidad de Dios, su deseo de bendecirnos. Es importante entender un poquito más de esta fortaleza, ¿sí? Así se fortalece como en los fisicoculturistas, se fortalece un músculo trabajándolo con frecuencia. Esa palabra fortalecer es la palabra endunamó. Hay 8 usos. Simplemente les voy a decir dónde están y cómo se fortalecía. En Hechos 9:22, Saulo mucho más se fortalecía. Claro, él antes estaba persiguiendo a los creyentes y ahora estaba a favor de los creyentes. Entonces le tocaba harto trabajo, ¿cierto? El de Romanos 4:20 que acabamos de ver, en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Timoteo 1:12, hablando Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. Vea qué belleza, la gracia de Dios. 2 Timoteo 4 del 17 al 18a, el Señor estuvo a mi lado, está hablando Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y así fue librado de la boca del león, y me preservará para su reino celestial. En Hebreos 11:34, hablando de la nube de testigos, ellos sacaron fuerzas de debilidad, ¿sí? Como diríamos hoy, de tripas corazón, ¿sí? Estos usos nos muestran que todo es en Cristo, fantástico. La creencia correcta o incorrecta emanan del corazón. Esta es la mente y este es el corazón. De la parte más profunda del ser, del corazón, de la mente. Romanos 10:10a dice, porque con el corazón se cree. Es con el corazón, no que con la mente se cree, no, es con el corazón. Yo tengo que bajarlo al corazón, eso es un trabajo. Para obedecer se requiere de creencia y esta emana del interior del corazón. La fe o creencia viene por el oír la palabra de Dios. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia real y escena que su corazón está persuadido amorosamente y se manifiesta en nuestra conducta, ¿sí? Creemos a Dios, le creemos a Dios y eso lo vamos a evidenciar. Bueno, necesitamos de la palabra de Dios para tener entendimiento. Sin la palabra de Dios yo no voy a tener entendimiento. De otra manera me van a disuadir, me van a sacar de curso, ¿sí? Todo creyente tiene áreas para fortalecer, pues la desobediencia también puede ser causada por falta de entendimiento y es la luz lo que disipa las tinieblas. Por eso Dios nos habla en la palabra de que oremos para que nuestro entendimiento sea alumbrado. Pues la palabra debe ser arraigada en el corazón. Con la doctrina de Romanos, Efesios y Tesalonicenses. Y si no salimos, está el resto de las epístolas, redarguición y corrección, para volver a la creencia correcta, lo cual es instrucción en justicia, y para no sucumbir ante opiniones y religiones. Vean, no echemos por la borda nuestra carrera, que estamos edificando como creyentes y ser necios y rebeldes, no. Qué bendición poder tener esta palabra correctamente usada. La segunda pregunta es, ¿de dónde viene la persuasión? Bueno, en Gálatas 3, del 1 al 6, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿sí? ¿Quién os fascinó? El interlineal griego-español dice, ¿quién os hechizó mediante falsas representaciones? ¿Sí?
En el 2 al 6, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O pues, los 5 sentidos, Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Vea, usted se ha esforzado tanto trabajando de creer a Dios para ser disuadido tan fácil. No, en el 5:6. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios es el que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oír con creencia es la clave. La integridad de la palabra de Dios, ¿sí? Si yo no tengo la palabra, entonces ¿cómo voy a creerla? Estar atento es oír diligentemente. La creencia, ahora vamos a ver en el 5 al 6, que la creencia es energizada por el amor. Vea, todo lo que se hace en esta tierra, lo más importante es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Es el amor de Dios. Gálatas 5, del 5 al 6. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, perdón, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, ¿sí? No son todas las prácticas del mundo, sino la fe que obra por el amor. Vea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces esa es la clave, ¿no? Lo que realmente cuenta es nuestra creencia por el amor de Dios. Esto radica el problema de desobediencia. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18a. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación es el antídoto para todo. Vean, necesitamos entender cómo es andar con el Padre. Necesitamos, aquí en el 5:7 dice Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la palabra peito. Necesitamos ver dos palabras que se anuncian aquí, correr bien y estorbar. ¿Quién os estorbó? Corríais bien. ¿Quién os estorbó? Vamos a ver entonces qué es la palabra correr bien. Eso implica, según Primera de Corintios 9, del 24 al 27, pues yo saqué allá 4 cositas, no sé si ustedes verán más. La primera es de correr de tal manera que se obtenga el premio, o sea, hay que saber cómo es de tal manera. 2, que de todo se abstiene. 3, no correr a la aventura, ¿sí? O de una manera incierta, sino con la disciplina que imparte la palabra, para no correr en vano, ¿sí? Así como lo hizo el apóstol Pablo en Filipenses 2:16. Y la cuarta es corriendo con perseverancia, como dice Hebreos 12:2, corriendo con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Resumiendo, es avanzar en el curso correcto de la sana doctrina, la cual implica una vida de creencia, confianza y obediencia deliberada a Dios y su palabra. De antemano lo decido, ¿sí? Pero porque lo he trabajado. Toda la Biblia es respirada de Dios, es el aliento mismo de Dios, es su voluntad. Todo es importante, sin embargo Dios resalta ciertas cosas, estas se llaman figuras de dicción. Si Él las resalta, Él espera que yo también las resalte, así que en Gálatas 5, del 7 al 10, hay una figura que se llama políptoton, ¿sí? Esta figura consiste en la repetición de la misma parte del discurso en diferentes inflexiones, es decir, diferentes casos, tiempos, modos y personas de verbos, y este caso es el políptoton combinado. Corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, ¿sí? Aquí tenemos 3 inflexiones de la misma raíz, lo cual se pierde en la traducción. Por ejemplo, dice,
¿Quién nos impidió obedecer? Es la palabra peitestai, a la verdad. Esta persuasión, peismonei, no procede del que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, en la palabra peito, la que estamos trabajando, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, ¿sí? El griego peito indica algo más que creer, pues añade persuasión. Uno mismo se lleva a estar completamente persuadido. Para poder captar el sentido de dicho verbo, veremos otra que es la palabra peisma. Significa el cable mediante el cual un navío que queda amarrado firmemente. De ahí que peismoné, persuasión, indica que una firme obstinación en los puntos de vista que una persona sostiene. Por tanto, las primeras frases habrían de traducirse: corríais bien. ¿Quién os impidió que fueseis persuadidos de la verdad? Esta autopersuasión, que es persuasión falsa, esa autopersuasión vuestra no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Yo confío, peito, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que perturba, ojo al parche, mas el que perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Nosotros no solo creemos lo que escrito está, sino que cada día nos llevamos al punto de estar plenamente convencidos, amarrados firmemente a la verdad, ¿sí? Eso es el trabajo de cada uno. Cada uno mira a ver si lo va a hacer o no. Usos de la palabra peita o peitarseo. Es perseguir, confiar, sobornar, ¿sabes? Hay gente que convence al otro a punta de soborno. Buscar favor, bueno, ver ese uso. Tener confianza, asegurar, cobrar ánimo. Veremos en Hechos 5:12 y leeré pedacitos. En el 12a dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 16, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí? Y entonces vienen los celos del sumo sacerdote y de la secta de los saduceos y los echan a la cárcel. En el 19 al 21a, mas un ángel del Señor, fantástico Dios todo lo que hace para bendecir al que trabaja para Dios. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa vida Zoe que Jesucristo hizo disponible para usted y para mí, ¿sí? Esa vida, la figura quiere decir todas estas palabras de vida, ¿sí? En el 21, habiendo oído, esa es la palabra akuo, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pero ¿cómo? Si lo acaban de meter a la cárcel por hablar la palabra y vuelvan otra vez a enseñar la palabra. Ellos estaban plenamente convencidos de lo que estaban haciendo porque era la voluntad de Dios y el ángel se los acababa de decir. Id y de hablar estas palabras de vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana del templo y enseñaban. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, ¿sí? No, estrictamente, es que las órdenes del mundo, ¿no? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Por qué no llenar a Medellín? ¿Por qué no llenar el país de Colombia de esta doctrina, la doctrina de Cristo? ¿Sí? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, vea fantástico cómo están bien sincronizados entre ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la palabra peistarseo. En el 32 al 33, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, en el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Claro, los que no le obedecen, pues Dios para qué les va a dar Espíritu Santo, pero bueno,
el que le obedece, el que crea, recibe Espíritu Santo. Si ya después de ahí no quiere obedecer, ya es asunto de cada uno perderse tantos y tantos beneficios y tantas maravillas, ¿sí? Ellos oyendo a Cuo, estos se enfurecían y querían matarlos. Bueno, en el versículo 36 y 37 hay otro uso de personas que obedecían al equivocado, y después entra Gamaliel. Gamaliel, él fue un maestro para Saulo, ¿no? Gamaliel sugiere que los liberen y que sea tal, y no sea tal, perdón, él sugiere que los liberen, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron, esa es la palabra con él, fueron persuadidos. Bueno, en Hechos 19, 1 al 11, solo voy a leer unos pedacitos. Pablo en Éfeso visitó a los discípulos y su saludo fue, en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa pregunta de recibir es en manifestación. ¿Y cómo se manifiesta Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído, ¿sí? Oír acuo, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. O sea, que a ellos se les habló la palabra, pero no se les instruyó. Entonces les ayudó a estos discípulos, eran 12, a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, de Jesús el Cristo. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Esa era la manera de recibir en manifestación. En el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, necesitamos persuadir a la gente acerca de qué, acerca del reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, donde Dios reina y su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí también es en Hechos 13, 43, es perseverar en la gracia. Bueno, la palabra oír es acuo, y esa se ve en Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Sí? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La importancia y la responsabilidad que tenemos, el privilegio ante todo de predicar la palabra. Bueno, ahora otro punto. ¿Quién nos estorbó? Vamos a Gálatas 3:1. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Aquí es ¿quién nos estorbó? En el internet dice ¿quién nos obstaculizó por la verdad no ser persuadidos? ¿Sí? ¿Quién nos obstaculizó para no obedecer a la verdad? La verdad es solo una, no hay 5 verdades, ¿sí? Y esta solo la tiene Dios, y el único lugar para conocer de Dios es la Biblia. Sin la Biblia no puedo conocer a Dios. Esto es un obstáculo en la vía que lo pueden sacar de curso, ¿sí? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por eso se debe mirar a quién uno obedece. Uno tiene que estar atento a qué se obedece. Algunos usos de estorbar, la palabra en copto, está en Hechos 24:4 y habla de personas que molestaban. En 1 Tesalonicenses 2:18 habla de Satanás. Y en 1 Pedro 3:17 habla del marido por no andar con sabiduría con la esposa, estorba sus propias oraciones. Entonces, el que viene a disuadir a la gente de la sana doctrina que sufra las consecuencias quien quiera que sea. Así que voy a traer ejemplos, 6 ejemplos de en lo que no se debe confiar, en lo que no se debe poner la confianza. 1, en las riquezas, Marcos 10:24. 2, en confiar en las armas, Lucas 11:22. 3, no confiar en el hombre, en Lucas 18:9, en el 5, 36 y 37, incluyéndose uno mismo, más bien confiar en Dios que resucita a los muertos, como dice 2 Corintios 1:9, pues en el hombre.
el dar crédito a los títulos que tienen los demás. No, por ejemplo, al piloto o patrón de la nave en Hechos 27:11. No, no tengamos confianza en la carne. Todos tenemos 5 sentidos y los 5 sentidos nos sacan de curso. O andamos por los 5 sentidos o andamos por el espíritu. Eso se ve en Filipenses 3, del 3 al 4. Otra cosa en lo que no se ha de confiar es en los dioses hechos con las manos. De eso hay un montón, ¿no? Hechos 19:26. Pues Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. O sea que ahí no hay cabida para un Dios, ¿sí? Un Dios falso. Es Dios el único verdadero, es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quinto lugar donde no confiar. Al apóstol Pablo no le pudieron disuadir de no ir a Jerusalén. Y la respuesta de los creyentes fue: hágase la voluntad del Señor. Eso está en Hechos 21:14. Un punto para observar. Por mucha palabra que se tenga en el corazón, nadie es inmune. Todos los seres humanos la embarramos. El único que no la embarró fue el Señor Jesucristo. Así que no bajemos la guardia. Yo me puedo equivocar, todo el mundo se puede equivocar. Y el apóstol Pablo, Dios le reveló las 7 epístolas y sin embargo él se equivocó y fue una equivocación de corazón, ¿sí? Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Hay veces que yo estoy pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios y resulta que no, que voy en contravía. Entonces por eso necesito entendimiento para saber cuándo es cuándo y hacer el correctivo necesario. Sexta cosa es no obedecer a la injusticia, como vimos en Romanos 2:8. Bueno, miremos entonces a quién debemos obedecer y por qué. La obediencia es a la verdad. Vamos a 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ¿sí? Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿De qué más nos hemos de persuadir? ¿De qué más nos hemos de estar seguros, confiados? ¿Cómo buscar ese favor? ¿Cómo cobrar ese ánimo? Son los usos de peito, ¿no? Así que vamos al 1. Tengo 7, 9. Confiados en el reino de Dios, Hechos 19:8. 2. En Jesús, Hechos 28:23. 3. Estar segurísimo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38. 4. Estar seguro de esto es Pablo hablando por inspiración de Dios a los creyentes. Estar seguros de estar llenos de bondad y llenos de conocimiento, ¿sí? Es bondad lo que nos guía al arrepentimiento, ¿cierto? Llenos de bondad y llenos de conocimiento para podernos amonestar o exhortarnos entre nosotros mismos. Está en Romanos 15:14. Quinta, estar persuadidos de que somos, o sea, de Cristo. Estar persuadidos, yo soy de Cristo. Mis hermanos, los renacidos del Espíritu Santo son de Cristo, ¿sí? 2 Corintios 17. Sexta, buscar el favor. Vean, en Gálatas 1:10, Pablo decía, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Sí? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces cualquier cosa que hagamos no esperemos que nos den palmaditas en la espalda, ¿sí? Nosotros estamos haciendo las cosas es para agradar a Dios, independiente si todo el mundo bota lejos lo que uno hace por ellos, ¿no? Si yo lo estoy haciendo por Dios, eso es lo que más importa. Séptima,
estando persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, la concluirá hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Octava, Dios quiere que sepamos de las prisiones de Pablo para que sirvan para cobrar ánimo en el Señor. Filipenses 1:14. Y novena, Pablo confiaba que los tesalonicenses hacían y harían lo que les había mandado, pues Dios les inspiró las epístolas para que el Señor los dirigiera. 2 Tesalonicenses 3:4-5. Vea, somos renacidos del Espíritu de Dios, por tanto es amoroso obedecer a Dios, obedecer la verdad. En primer lugar, fue la obediencia la causa que fue de que fuésemos renacidos del Espíritu Santo. Entonces, porque vamos a cambiar. Es ilógico que la gente obedezca a Romanos 10:9 y después no quiera obedecer el resto de la palabra. Si hemos renacido por la obediencia a Dios y su palabra, por creencia, debiéramos mantenernos dentro de esos estándares, ¿cierto? La palabra de Dios es más grande que todos los hombres. Vean, nuestra obediencia es aquello que nunca cambia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, y así purificamos nuestras almas. Fantástico. El que tiene un corazón puro es el que verá a Dios. Bueno, en otras palabras, es avanzar en el curso correcto de la sana doctrina, lo cual implica una vida de creencia, confianza y obediencia deliberada a Dios y su palabra. La obediencia es a Dios y es por persuasión amorosa. La obediencia va ligada a la creencia. La creencia proviene del oír con atención las palabras de Dios. Por otro lado, la desobediencia va ligada a la incredulidad. La desobediencia resulta por la falta de información o de entendimiento de ella. La desobediencia resulta de oír palabras necias. Por eso nos asociamos con los humildes, ¿sí? Porque los soberbios y necios e insensatos nos pueden sacar de curso. No nos conviene. La desobediencia resulta de oír palabras necias, charlatanerías que buscan disuadirnos de la sana doctrina, fascinándonos y estorbándonos con intenciones de malguiar hacia religiones y yugos de hombre. En Salmos 18 voy a leerles del 30 al 33. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Sí? Perfecto es su camino. Eso es una gran razón de peso para obedecer a Dios. Y acrisolada es pura, probada, limpia, tratada 7 veces en fundición. Así de pura es la palabra de Dios, ¿sí? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es una roca que no nos deja mover. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Vea, con Dios damos en el blanco. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿sí? La instrucción en la integridad de la palabra de Dios es la que nos permite formar patrones de hábitos, ¿sí? Hábitos, conductas de confianza, creencia y obediencia, ¿sí? Eso es un estilo de vida. Estoy convencida de que estos patrones de hábito que Jesús desarrolló en sus 30 años fue lo que le permitió obedecer siempre al Padre. Por ello logró llevar a cabo el plan de Dios, lo mismo que lo lograremos si obedecemos a Dios y a su palabra. Les voy a compartir un pequeño testimonio. Mi vida pasada era llena de dudas, ansiedades y temores, ¿sí? Yo era muy cobarde. Frente a una demanda pagaba escondederos. Como el avestruz, pensaba que al sacar la cabeza ya había pasado todo. No, el miedo me ayudó a ser hipócrita. Y uno tiene que reconocer sus errores, porque es el primer paso para avanzar y corregir, ¿cierto? El miedo me ayudó a ser hipócrita, pues aunque por dentro sufría con mis debilidades, confusión y enredos, y pues para que la gente no me cayera encima, yo mostraba como si fuera muy fuerte y por eso es que era tan contenciosa. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿por qué soy tan débil? Yo no quiero ser así. Pasaba una pelea y venía la condenación. ¿Por qué dije esto?
yo no debía haber hecho aquello, ¿sí? Etcétera. Era experta en darme pedal por el lado malo, ¿sí? Hasta que estuve dispuesta a dejarlo todo por Dios. ¿Saben qué? Él trajo a mi vida la creencia correcta. Aprendí a darme pedal por el lado correcto, o mejor, a confesarme las promesas de Dios. Y poco a poco fui dejando el corazón malo de incredulidad para fortalecerme en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencida de que Dios era no solo poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido, sino que Él tenía ese deseo de ayudarme, ¿sí? A pesar de lo que sea, ¿sí? Dios nos ama a pesar de, ¿sí? Como era una mujer muy ansiosa, he ido aplicándome a Filipenses 4 del 6 al 9, donde nos da dos herramientas poderosísimas este trozo de la Biblia, es la oración y la mente renovada. Una vez ora, entonces dice en el versículo 7, y la paz de Dios, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios. El énfasis o la figura está en que la paz de Dios, ¿sí? Luego dice qué es lo que debo de pensar y por ende actuar. Y después dice en el versículo del 9b, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí el énfasis es en Dios, ¿sí? Vea, mi oración es mirar con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios, entendida de cuál sea la voluntad de Dios para mí en cada situación. Por eso necesitamos estudiar todo, fortalecer todas nuestras áreas débiles para no dar papayazo. Sabemos quién es el que está buscando quebrarnos, ¿sí? Esa es mi oración, en mirar con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios, entendía cuál sea la voluntad de Dios para mí en cada situación. Por eso el ser mansa y humilde ha de ser para toda la vida, no puede ser intermitente. Yo necesito entender bien cómo es ser mansa y humilde para dejarme guiar por Papá Dios. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Amadísimo Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, porque tú, todo lo que nos dices en tu palabra, tú nos das el cómo, el dónde, el por qué, el cuándo, todo. Nos das todas las herramientas, Señor, para que nosotros las podamos desarrollar, para que nosotros no solo te obedezcamos por convicción, sino para que también te demos la gloria a ti y además salgamos plenamente bendecidos de todas las situaciones, Señor. Porque para nosotros cada situación de demanda son oportunidades para ver tu poder y tu amor y también tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ayudar a nuestros hermanos, Señor, pero ayúdanos a hacerlo al pie de la letra, Padre, como tú nos instruyes en tu palabra, porque es la bondad la que guía al arrepentimiento y es con misericordia y verdad que se corrige el pecado. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, por ser un Dios tan deseoso de bendecirnos. Ayúdanos a obedecerte bendiciendo, Padre, porque si tú nos bendices, tú quieres que bendigamos. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.